Hola, estimados amigos. Como saben ustedes, esto es Reflexiones. Es un programa de Canal B, el canal del Bicentenario. Siempre digo que para mí es el mejor canal digital del Perú. Hoy día tenemos dos profesionales, dos personas muy importantes que van a estar con nosotros. Son una especialista en políticas públicas y la otra señora una analista política, y vamos a conversar con ellas sobre la salida urgente que requiere el país para justamente, valga la redundancia, salir de esta crisis. Ellas son María Cecilia Villegas y Berit Knudsen, a quienes ya que sé que ya deben estar acá, a quienes agradezco su presencia en Reflexiones. María Cecilia, Berit, un gusto tenerlas acá nuevamente mencionando en Reflexiones. Hola Pepe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Realmente, como me dicen muchos, que tengo dos excelentes invitadas hoy día. Así he recibido con el banner que he enviado a todos mis contactos. Muchos me han contestado de que qué suerte tengo de tenerlas aquí en Reflexiones. Y efectivamente es así. Muchas gracias. Antes de entrar al tema de fondo, como siempre hago en cada uno de mis programas, quisiera que cada una me haga un comentario sobre la circunstancia y la situación vigente en este momento, ¿no? Tenemos un tema de los famosos relojes Rolex, que parece más bien una propaganda y una publicidad de Rolex, con relación al uso de uno de esos relojes por el presidente de Perú. Evidentemente, ese tema para mí es dejado de lado. Tengo una duplicidad en mi... ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien, perdónenme. Para mí eso definitivamente es una aparente cortina de humo. No puede ser que en todos los problemas que tenemos en el país estemos pues fijando, sobre todo la prensa, fijándolos como tema fundamental, prioritario, los relojes de DINA. Entonces vamos a hablar de eso. Voy a incluir en eso también para que cada uno pueda hablarnos también sobre el tema del lagarto Vizcarra, sobre los cambios ministeriales y sobre todo más que los cambios ministeriales, la interpelación al ministro del Interior, que es un tema fundamental. Empecemos con María Cecilia. Adelante, María Cecilia. Muchas gracias, Pepe. Efectivamente, tal como tú has dicho, es absolutamente inaceptable que estemos discutiendo los relojes de DINA cuando no estamos midiendo realmente el verdadero problema que tiene el Perú, y estas son las economías ilegales, ¿no? La prensa no está haciendo una labor adecuada en echar luces a qué tan serio es el problema que enfrentamos con las economías ilegales. Durante muchos años hemos sabido el control que tienen de distintos territorios, tanto la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal y la trata de mujeres para la prostitución, ¿no? Y sin embargo, no nos hemos ocupado del tema. Hoy la violencia está superando todas las cifras que hemos visto con anterioridad y tampoco lo estamos transparentando, ni tampoco sentimos que los líderes empresariales están realmente tomando la seriedad o dándole la seriedad a este problema. A mí me preocupa muchísimo porque los ciudadanos de a pie están ocupados en su día a día, en sobrevivir. Los microempresarios están preocupados en hacer frente a lo que todavía arrastran del impacto que fue la pandemia. Y la mayoría de peruanos, muchos de los cuales regresaron a la pobreza
como consecuencia de las políticas adoptadas durante la pandemia del COVID-19 por Martín Vizcarra y luego durante el gobierno de Pedro Castillo. Y no sabemos todavía cuál es la cantidad de peruanos que han regresado a la pobreza el año pasado, ¿no? Entonces, todos estos peruanos tienen que enfrentar su día a día. Tenemos servicios de salud que son realmente devastadores para la realidad de todos los peruanos que basan su acceso a la salud en el Estado. Y lo mismo ocurre con el sector de educación. Los colegios no están en condiciones para recibir a los alumnos. Hay muchísimos colegios que no tienen los 4 servicios básicos y nosotros seguimos hablando de los relojes de Dina Boluarte. Sí, por supuesto, es indignante. Necesitaríamos, y además, y eso me lleva también al tema de Martín Vizcarra, ¿no? Uno ve a Martín Vizcarra y ve a Dina Boluarte y ve a Pedro Castillo y ve a los seguidores y a los políticos seguidores de estos personajes y lo único que puede, la única explicación que encuentra es que hay una absoluta impunidad. Están por encima de la ley, creen que nada les va a suceder, que no tienen que darle explicaciones a nadie. Lo de Martín Vizcarra, yo no sé si ustedes vieron, pero él postea un video la noche anterior a la intervención. Y él postea un video donde está en la cama con su pijama de Mickey Mouse, ¿no? Y uno se pregunta si es que el señor ha perdido por completo la razón o qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Luego de la intervención de la policía y la fiscalía a sus domicilios. Te interrumpo, María Cecilia, con respecto a Vizcarra. Esto ya es un tema preocupante, ¿no? Para agregar un poco el asunto, no solamente es un mitómano, sino que además está generando un problema muy serio al país con sus actitudes y sus acciones. Solamente para agregar algo más. Disculpa la interrupción. Sí, y por completo, pero además lo que uno siente como ciudadano de a pie es que hay una absoluta impunidad, que a estos políticos nada los detiene, que sienten que no tienen que darle explicaciones a nadie y que estamos los ciudadanos estamos sin nadie, que absolutamente indefensos, ¿no? Esa es la palabra. Estamos indefensos frente a un Estado que no responde a las necesidades de los ciudadanos y una clase política que más que clase política es una clase delincuencial, ¿no? Y no tenemos cómo detenerlos. Y ahí quisiera dar un par de ejemplos, ¿no? Mira lo que ocurre con el sector salud. Nadie se está ocupando del sector salud. El MINSA decidió no prorrogar el decreto que obligaba a las farmacias a tener medicamentos genéricos y el ministro sale y dice, esto no tiene ningún impacto en los pacientes. ¿Cómo no va a tener ningún impacto en los pacientes? Por supuesto que lo tiene, y eso es lógica pura, sin números, ¿no es cierto? Lógica pura. Luego el tema de Petroperú. El tema de Petroperú es absolutamente inaceptable. Ahora el Ministerio de Economía y Finanzas ha logrado mantener el control del directorio porque ha aumentado su número de directores, pero esto va a durar lo que dure el ministro de Economía en esta cartera, que como sabemos en el Perú puede ser 3 días o 6 meses, ¿no? Y sin embargo no estamos discutiendo el punto más importante. Petroperú es una empresa que está quebrada, es una empresa que tiene un muy mal manejo corporativo, que tiene problemas de gobernanza muy serios y que no van a ser solucionados con un cambio del directorio. Nosotros tendríamos que estar discutiendo la privatización de Petroperú, la división por líneas de negocio y la privatización de Petroperú, y no lo estamos haciendo. Y deberíamos estar discutiendo también la privatización, por ejemplo, de Sedapal, y tampoco lo estamos discutiendo. Y en lugar de poner los temas más importantes en la agenda del país, estamos hablando de que Dina Boluarte tiene Rolex, ¿no?
Y esos no son los temas más importantes. Tendrá que armarse una comisión que investigue por qué la señora Boluarte tiene un Rolex, ¿no? Pero los temas de discusión y los temas que realmente van a cambiar la situación del país no están en la agenda. Muy bien, María Cecilia, muy precisa has estado, has tocado varios temas relacionados a los que vivimos actualmente. Le cedo ahora la palabra a Berit. Adelante, Berit. Gracias, Pepe. Mira, nunca más de acuerdo con alguien que la explicación que ha dado María Cecilia. Definitivamente, el problema del Perú es pobreza. Y mientras no solucionemos el problema de pobreza y todas las variantes y consecuencias que hay, ya mencionó María Cecilia, el tema de salud, el tema de educación, ¿no? Todo está vinculado. Y tenemos gobiernos, ¿no?, como el de Dina Boluarte, que no tienen un plan. O sea, no hay, yo no sé si no hay voluntad de gobernar o no hay cómo gobernar porque no saben cómo gobernar. Pero por otro lado, es cuando uno mira los programas de análisis político, y por eso es importante el tema que estás poniendo sobre la mesa, mi estimado Pepe, o sea, el Rolex, muy bien, investiguen, punto, cerremos el capítulo. Los temas legales son interminables. O sea, duran años esos procesos. Vamos a seguir viendo y tomándole el pulso a qué dijo, qué no dijo, qué dijo el atestado, en vez de preocuparnos por los problemas verdaderamente importantes, como, por ejemplo, que tenemos un 6% de peruanos, y no son 6 personas. 6% de peruanos son 6 millones de peruanos que no comen diariamente. Entonces, esa preocupación no la vemos. Pero ya que estoy con una persona de capitalismo consciente, ¿no? Aprovecho para hacer un comentario, porque en estas condiciones, y son condiciones en las que de alguna manera ingresamos con el problema de Odebrecht, que se destapa en 2016, y ante este destape de la corrupción, todos los organismos internacionales, no, sino internacionalmente, los gobiernos se paralizaron, porque la corrupción es uno de los grandes problemas del mundo, no del Perú. Pero mal de muchos, consuele tontos, nosotros tenemos que atacarlas. Y a partir de ese momento, las obras se paralizaron, el Perú se comenzó a paralizar. Ya llegamos a una crisis sin precedentes con la llegada de Pedro Castillo a Palacio de Gobierno, con uno de los gobiernos más nefastos que hemos tenido, pero esto ahora no varía mucho. Digamos que las caras cambian, pero el gobierno sigue sin preocuparse verdaderamente por solucionar los problemas. Sigan nomás, yo tengo que salir un ratito. Por solucionar los problemas urgentes del país. Ya lo mencionó María Cecilia, pero tenemos, como siempre, lamentablemente, el tráfico de drogas, pero un tráfico de drogas que ha cambiado porque ahora los narcoestados son cada día más numerosos y fuertes, ¿no? Me estoy refiriendo a Cuba, me estoy refiriendo a Venezuela, me estoy refiriendo a Bolivia. El caso de Bolivia es un caso muy particular porque en temas de narcotráfico, y hay que hablarlo porque es el principal problema de la corrupción, el narcotráfico en Bolivia lo maneja, el 97% del narcotráfico lo maneja Evo Morales, mientras en otras partes de Latinoamérica, por ejemplo, Colombia, Perú, son múltiples organizaciones las que lo manejan, ¿no? Pero a eso se ha sumado bandas criminales, el tráfico de personas, el tráfico de armas, las drogas sintéticas, ya que estás hablando de medicinas, es otro de los rubros más grandes que ha crecido, prostitución, sicariato, pero este es un fenómeno internacional, es un fenómeno latinoamericano. En el momento, o sea, si uno estudia lo que ha pasado, tanto el expresidente Correa como Hugo Chávez, como Maduro y otros presidentes comenzaron a soltar a estas bandas criminales y en el tiempo, incrementado
¿no? Por las grandes migraciones de Venezuela y otros países, esto se ha convertido en una gran red criminal de crimen organizado completamente distinta a lo que fueron en su tiempo, por ejemplo, los cárteles de Medellín, ¿no? El cártel de Cali. Ahora son como cárteles sin rostro, son muchas organizaciones que no es una gran pirámide, sino es una base muy grande, con organizaciones de todo tipo que vienen a contaminar el continente americano. Entonces, siempre va a ser las drogas, va a ser el punto número uno, pero ahora la minería ilegal está cobrando una posición importante. ¿Y por qué? Mientras la droga en Estados Unidos se paga $15,000 por kilogramo de cocaína, esto ha hecho que ese tráfico migre a Europa, que está pagando $80,000 por kilogramo de cocaína. Rusia está pagando $120,000 por kilogramo. Entonces tenemos por otro lado el precio del oro. El precio del oro es $50,000 por kilogramos, pero por peso específico es más fácil transportarlo y se vende, digamos, en fábrica, ¿no? Entonces, esto está haciendo que las grandes redes estén también ahí. Pero un poco ya llegando a la parte macro y aterrizando un poco más en el Perú, porque para entender los fenómenos hay que retroceder para mirarlo a nivel regional y también retroceder para mirarlos a nivel mundial. Uno de los grandes problemas que tenemos es la situación, o sea, la situación del país donde el capital humano, que es lo más importante, está yéndose. Los profesionales están yendo, los jóvenes están yendo. ¿Y por qué se están yendo? Porque no ven oportunidades. ¿Y por qué no hay oportunidades? Porque no hay confianza en el país. Entonces, es increíble que sigamos, y ayer vi un indicador ayer me lo pasaron, me pareció increíble, ¿no? Los indicadores económicos del Perú permanecen estables. Vemos las declaraciones, siempre es muy positivo Julio Velarde, y vemos sus declaraciones, y ayer veía el indicador de riesgo país, ¿no? Y en el indicador de riesgo país estoy leyendo por si acaso, Uruguay es el primero, Chile es el segundo, Perú es el tercero en riesgo país, por encima de los Estados Unidos. Eso quiere decir que los indicadores económicos del Perú son sumamente fuertes. Mira, Beric, perdóname la interrupción, pero vamos a hablar también del tema económico más adelante, seguramente, pero lo que quiero yo es ya pasar seguramente al tema de fondo, pero previamente a eso, hablar sobre la interpelación del ministro del Interior. Y ese es un tema prioritario y fundamental que está referido a la tremenda inseguridad ciudadana que tenemos, que se ha mencionado claramente acá. Pero esta situación no solamente es preocupante, sino que no se busca la solución definitiva. Más bien estamos sujetos y sometidos a los permanentes cambios de ministros, sobre todo en el área del interior, y no vemos ninguna solución de ningún tipo. Yo quisiera que María Cecilia y Beric nos hablen un poco de esto, a ver de qué manera o qué forma podemos realmente enfrentar esas circunstancias tan grandes y que nos está llevando pues, al fondo de la crisis. María Cecilia. Mira, Pepe, uno de los gravísimos problemas que tenemos es que no tenemos partidos políticos y los líderes de los partidos políticos no están en el Congreso, ¿no? Entonces, cuando se modifica la Constitución, si tú te acuerdas, hasta 1979, quien postulaba a la presidencia podía también postular al Senado. Y eso permitía que los líderes de los partidos que perdían la elección presidencial estuvieran en el poder legislativo, en el Palacio Legislativo, haciendo política. Hoy en día nosotros no tenemos eso. Entonces, los líderes de los partidos lideran, valga la redundancia, las elecciones o la etapa previa a las elecciones en discusión política y luego desaparecen los siguientes 4 años y medio hasta que vuelven a aparecer para la siguiente elección presidencial.
Esto lo que hace es que todos los congresistas que son elegidos no tengan a quién rendirle cuentas. Súmale a ello que los líderes empresariales se han alejado por completo de la política, ya no hacemos política, pese a vivir en una sociedad, y quienes vivimos en una sociedad lo que tenemos que hacer es política, y esto hace que los líderes políticos hayan sido capturados por intereses informales e intereses ilegales y no tienen cómo rendirle cuentas a un partido político. Además de esto, la prohibición de la reelección de los congresistas y de los gobernadores regionales y los alcaldes, lo que hace es que no haya una carrera política. Entonces, no hay partidos nacionales, no hay incentivos para que los líderes de los partidos les exijan a sus miembros rendir cuentas. Hoy ni siquiera hay una disciplina parlamentaria, ¿no? Cada congresista tiene sus propios intereses y responde a los intereses de aquellos que financiaron sus campañas. Otro gravísimo problema fue prohibir que las empresas financiaran a los partidos políticos, porque ahí lo que ha ocurrido es que se abre la puerta para que las economías ilegales y las economías informales financien a los partidos políticos, ¿no es cierto? Entonces, al financiar, estos candidatos le deben cuentas a las economías ilegales o a los informales. Pero aquí también es necesario hacer un mea culpa. Y lo cierto es que cuando estaba permitido que las empresas financiaran a los partidos políticos, no lo hacían de manera transparente y no lo hacían públicamente. Lo hicieron, en muchos casos, por debajo de la mesa. Cuando nosotros, como líderes empresariales, no actuamos correctamente, impulsamos a que líderes populistas regulen de una manera que terminan destruyendo las pocas instituciones que tiene el Perú. Y esto es lo que ha sucedido. Entonces, no podemos quejarnos de una clase política que destruye las instituciones políticas cuando esta destrucción de las instituciones está basada en actos irregulares que cometimos nosotros como líderes políticos, como líderes empresariales. Nosotros tenemos que aprender de los errores que se han cometido y parte de lo que tenemos que hacer es señalar a quienes se equivocaron, porque uno de los principales temas que tenemos que enfrentar es la corrupción. Y no logramos entender que la corrupción es un sistema en el Perú, en el que estamos envueltos. Eso no significa que todos coimiemos, pero es un sistema en el que todos nos desarrollamos y todos sabemos qué es lo que sucede. Sabemos que quien quiere ir a renovar un brevete puede pagarle a un tramitador y eso es corrupción. Sabemos que cuando el policía te para y tiene el yape, tiene el QR del yape colgado del cuello, ¿no? Porque la corrupción en el Perú es flagrante. Y entonces, como nosotros no levantamos la voz y no la detenemos, esto opera y cada vez es más grande. Nosotros necesitamos entender que tenemos que impulsar una reforma política, porque las instituciones políticas no responden a los ciudadanos. Necesitamos generar incentivos para que los mejores entren a política. Pero ¿cómo logramos que los mejores entren a política si Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pero mira lo que ha sucedido, Pepe. Hemos destruido los partidos políticos con la judicialización de la política. Entonces, no podemos sostener, no podemos permitir que fiscales con afanes de figuración inventen que los partidos políticos son organizaciones criminales, sobre la base además de faltas administrativas, de temas que no eran delito en su momento. ¿Cómo logramos que efectivamente los empresarios y los ciudadanos aporten públicamente a los partidos políticos si por cada aporte van a ser citados a la Fiscalía 5 veces para que expliquen de dónde sacaron los fondos y por qué aportaron? Esa es la judicialización de la política y la destrucción de la política. Y sin embargo, nosotros en lugar de levantar la voz, nos hemos reducido y no decimos nada.
Preferimos no actuar en política y centrarnos en nuestras actividades diarias, sea la empresa, la academia o lo que estamos haciendo, y no levantar la voz para defender el país que tenemos y encauzarlo realmente al desarrollo. Jaime Althaus viene diciendo hace mucho tiempo que tenemos que detener la judicialización de la política, porque si no, no vamos a tener actores políticos que puedan gobernar este país. Y lo que sucede es que terminan llegando al Congreso y a los gobiernos locales y regionales y a los ministerios los personajes que estamos viendo hoy día. Muy bien, María Cecilia. Muy interesante lo que has dicho y fue fundamental porque es parte de lo que, del tema de hoy, ¿no? Yo quisiera que Berit también comente lo mencionado por María Cecilia, y lleguemos también a enfocar esto hacia el tema de fondo que está en este programa. Estamos en una crisis severa, una crisis que lo gracioso de todo nos mantiene pasivos, y la pasividad es muy peligrosa, sobre todo cuando tienes corrupción por todos lados. Vivimos en un mar de corrupción generalizado, no solamente de parte del gobierno. Tenemos expresidentes corruptos, tenemos congresistas corruptos, tenemos fiscales corruptos, tenemos jueces corruptos, tenemos empresarios corruptos. Estamos en un camino sumamente complicado y sumamente peligroso. Berit. Sí, totalmente de acuerdo, pero bueno, la pregunta iba un poco al ministro del Interior, ¿no? Y antes de hablar del ministro del Interior, que definitivamente tiene que ser interpelado, entendamos un poco lo que es el sector público, ¿no? En cifras muy, muy sencillas, el sector público, 33 millones de habitantes en el Perú, 1,5 millones forman parte del sector público. Más o menos el sueldo promedio de un empleado del sector público son $3.500. Es muchísimo dinero, ¿eh? En el Perú es muchísimo dinero, no quiere decir que todos ganen igual, pero vi hace poco un informe en el que explicaban que en el Perú está pasando un fenómeno muy extraño. La gente del sector público está ganando en promedio a veces más que la gente del sector privado. Y eso no estaría mal si no fuera porque la productividad del sector público es dramática. Entonces, ¿qué hace esto? Esto se convierte en que pertenecer al sector público y más aún ocupar un cargo en la política se convierte en una oportunidad y un negocio. Te comentaba antes del programa que estuve en una reunión donde estaban presentes algunos etnocarceristas, porque yo creo que es importante para entender un fenómeno enfrentarse a ese tipo de fenómenos. Y su opción es, ellos quieren entrar a la política, pero ¿por qué quieren entrar a la política? ¿No? Hay que prestar atención. Ellos quieren entrar a la política porque sienten que de alguna manera han sido abandonados, pero hay un egoísmo, porque están queriendo entrar a la política para resolver sus propios problemas y no hay una entrega para resolver los problemas urgentes del país. Y si esto sucede en general, producto del abandono, de la pobreza, hay una justificación para este tipo de temas. En el caso de estos etnocaceristas, muchos son militares que lucharon durante la época del terrorismo y no han recibido ningún beneficio, son militares sin beneficios, molestos y abandonados, y eso es lo que los lleva a entrar a la política. Pero regresando al Ministerio del Interior, hoy día, ya lo dijimos en la primera parte, o sea, la corrupción y las bandas delincuenciales internacionales, porque hay que decir las cosas por su nombre, son el gran problema que lleva a la inseguridad, y donde hay inseguridad no hay confianza, y donde no hay confianza no hay inversiones. Todo es una cadena. Y el ministro del Interior debería ser una persona preparada, ¿no? Con conocimiento, que sepa trabajar, además, a nivel internacional y crear un plan. Pero acá no hay un plan. No hay un plan para gobernar. No hay un plan, o sea, creo que la única persona que tiene un plan es Julio Velarde,
¿no? Afortunadamente, pero es un organismo independiente, pero después no vemos planes, no vemos un plan de acción. O sea, yo como ciudadana acabo de matricularme en un curso de dirección estratégica para la defensa y la administración de crisis, ¿no? Porque ¿cómo podemos hablar de crisis? ¿Cómo podemos hablar de administración de crisis si no sabemos? O sea, yo creo que cualquier persona, o sea, no digo a tiempo completo porque tienen que cumplir con su rol, deberían estar capacitándose constantemente y no, vemos una ineptitud sin precedentes donde el clientelismo y favorecer a los hermanísimos parece que es lo más importante y estamos distraídos en esta, le dices tú, judicialización de la política, judicialización de la política, y yo digo que es más bien una politización de la justicia. Se está utilizando la justicia con medios políticos y eso es un verdadero problema. Ese ministro, Pepe, tiene que salir porque sus declaraciones han sido vergonzosas y las personas, los gobernantes, deben ser juzgados no por sus palabras, sino por sus actos. Tú puedes decir muchas cosas y hacer nada o hacer cosas malas para el país. Entonces, yo creo que ese tema ya no está en discusión. Nos preocupamos por el Rolex, me parece que es una pérdida de tiempo, pero sí son signos exteriores de riqueza sobre los cuales la presidenta tiene que rendir cuentas. Y dejémoslo ahí, que rinda cuentas. No perdamos más el tiempo. O sea, creo que nos perdemos en este tipo de ¿cómo se llama? Tú lo dijiste, cortinas de humo, ¿no? Entonces, acá necesitamos... Sí, personas, yo opino, estabas hablando de los partidos políticos, yo creo que el Estado no debe financiar a los partidos políticos, porque en ese caso los partidos políticos se convierten en clientes del Estado y no se trata de eso, ellos deben ser clientes del pueblo. Se confunde un término que se llama soberanía nacional, creyendo que el Estado es un edificio que hay que defender, y se olvida el tema de soberanía popular. Es el pueblo, el soberano, el que decide, y los gobernantes no gobiernan para el Estado, gobiernan para el pueblo. Entonces, si los partidos son financiados por el gobierno, son clientes del gobierno. Es quien les paga. Si yo trabajo por una empresa, me debo a esa empresa. Entonces, yo creo que eso está mal. Pero por otro lado, sí me parece bien que los presidentes de los partidos estén ahí presentes en el Congreso, en el Senado, donde quieran, para que podamos interpelarlos o escucharlos y saber qué opinan y que sean directamente criticados y no seguir con terceras personas. Si quiero saber lo que opina Keiko, lo voy a escuchar en el Congreso, aunque no haya llegado a la presidencia. Yo creo que eso sí es muy bueno. Y hay una carrera pública, y estoy hablando del 1,5 millones de empleados públicos, que es sumamente importante. Y esa carrera política y pública es importante que haya trayectoria. Hemos visto el mamarracho. Afortunadamente, algunos han mejorado en el Congreso, pero ese Congreso, salvo honrosas excepciones, es una vergüenza y es una muestra simplemente de lo que es nuestra clase política. Tenemos lo que nos merecemos, y hablando de corrupción, el ministro del Interior, una persona como Guillermo Bermejo, que ha sido entrenado por las FARC, eso está demostrado, tiene varios juicios por corrupción y terrorismo, está sentado en el Congreso. Entonces, si pasan estas cosas, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a los jóvenes? Y con esto termino. ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando a la población? Una población cuya pobreza va creciendo. Creo que estamos en 28% de pobreza, pero 28% quiere decir que de cada 10 peruanos, 3 son pobres. O sea, multiplicando es muchísima gente, son 10 millones de personas. Entonces,
Todo finalmente está vinculado y mientras no se resuelva el tema de la pobreza, vamos a estar en problemas. Y yendo un poco al sector empresarial, para cerrar ahora sí te lo prometo, Pepe, yendo al sector empresarial, las condiciones a nivel mundial han cambiado. Antes los empresarios tenían la responsabilidad de sacar adelante sus empresas para generar los recursos. Se ha perdido, Berit, se ha perdido el micrófono. Bueno, María Cecilia. Pepe. Ya, podemos seguir. Sí. Bueno, sí. Evidentemente, acá, hablando ya para terminar con el tema del ministro del Interior, el problema no es el ministro del Interior, el problema es que no hay aquí un gobierno que realmente sepa de qué manera, de qué forma debe enfrentar las circunstancias de la inseguridad ciudadana como primer punto. Entonces, mientras no tengamos, no al cambio de un ministro a otro, no vamos a conseguir absolutamente nada. Aquí se tiene que hacer un trabajo intenso, importante, traer gente especializada para enfrentar realmente la situación de inseguridad ciudadana. Adelante, María Cecilia. Totalmente de acuerdo, Pepe. El problema es que no sabemos cómo enfrentar la inseguridad ciudadana y no sabemos cómo enfrentar las economías ilegales. Entonces, un ministro que se está defendiendo y que nos dice que ahorita nos va a dar una sorpresa, no es una persona seria que debería estar manejando esta cartera. Y yo me voy a atrever a decirte algo más, Pepe. No creo que el gobierno de Pedro Castillo, con toda la destrucción que generó, duró muy poco, porque no somos realmente conscientes del daño que personas que no están preparadas pueden hacerle al país. Se fue Pedro Castillo y muchos de los peruanos y muchos de los líderes empresariales se quedaron muy tranquilos porque ya este señor no estaba. Y ahora no están levantando la voz porque claramente Dina es mejor que Pedro Castillo. ¿Pero es realmente mejor que Pedro Castillo? Porque la situación es bastante seria. Mira lo que ha sucedido. Las economías ilegales existen en el Perú hace muchísimos años y tienen mucho poder y mucho control de territorios y han logrado capturar distintas instancias de poder, gobiernos locales, gobiernos regionales y el Congreso. Pero que se atrevieran a tomar las instalaciones de Minera Poderosa y asesinar a 9 trabajadores, esto ya es una afrenta de otro orden. Nos están diciendo que son mucho más poderosos que los formales. Y lo cierto es que mientras los formales no levanten la voz y sigamos siendo un club privado muy pequeñito, no vamos a poder enfrentarlos. Otro de los problemas serios que tiene el Perú es la informalidad. Y estamos viendo la informalidad como si fuese lo mismo que la ilegalidad, y no lo es. Nosotros necesitamos generar incentivos para que aquellos que se desarrollan en la informalidad, sean agricultores, sean comerciantes, sean mineros artesanales e informales, puedan entrar a la formalidad, porque no hay nada más poderoso contra la ilegalidad que la formalidad. Pero en lugar de hacer eso y en lugar de identificar cuáles son los incentivos para que más peruanos entren a la formalidad, estamos sancionando a los informales. Y eso es realmente un crimen y lo único que demuestra es que el gobierno no tiene la menor idea de cómo trabajar con los informales para hacerlos formales y no tiene la menor idea de cómo luchar contra la ilegalidad. Muy bien. Yo lo que quiero agregar algo más, es muy importante esto de la informalidad, y es evidente lo que acabas de decir, ¿no? La informalidad juega un papel prioritario en el tema empresarial también, ¿no? La informalidad de una forma u otra, en mi opinión, nos ha salvado todavía, hasta ahora estamos salvados del comunismo. Y eso es bien importante, podríamos conversar eso muy largamente. Pero quiero regresar al asunto de lo que pasa hoy día y de lo que tendríamos que hacer, cómo salir de esta crisis. Yo la veo muy difícil
muy complicada y hay alternativas, como mucha gente está pidiendo la vacancia de la presidenta, ¿no? Parte del tema de la cortina de humo que he hablado yo con respecto a los relojes y a las cosas alrededor de la presidenta, evidentemente ya el Congreso está tomando nota, ya la Fiscalía de la Nación también ha actuado para revisar el tema de los Rolex y todas las vainas alrededor que realmente nos causa pues más preocupación todavía. Entonces, ¿qué creen ustedes? Si nosotros tenemos una vacancia ahora, vamos a tener que someternos y sujetarnos a lo que hemos tenido lo mismo o antes, ¿no? Y definitivamente seguimos con el mismo presidente del Jurado Nacional de Elecciones, con el otro señor también de la OMPE, etcétera, etcétera. Y además no tenemos tiempo para lo que queremos hacer, que es la unión de todos los líderes, no solamente políticos y empresariales y en general, inclusive todos aquellos líderes empresariales de la misma informalidad. Tenemos que conseguir toda esa unión. Es tan complicada y tan difícil, pero hay que trabajarla. Esa unión de los que son demócratas y creen en la libertad. María Cecilia sigue con lo que acaba de decir, después pasarnos a Berit. Listo. Totalmente. Ya está arreglado tu tema, Berit, ¿no? ¿Perdón? No, quería saber si ya estaba arreglado porque no te había escuchado todavía. Ya, perfecto. No, mil disculpas, mil disculpas. No te preocupes, nos pasa a todos. Terminar una pequeñita idea, muy chiquitita, discúlpame por favor, María Cecilia. Creo que el mundo ha cambiado y el rol de los empresarios ya no puede ser generar recursos por medio de los impuestos, sino que debe haber un compromiso mayor. El Estado no resuelve y cuando el Estado no resuelve, las empresas también se perjudican. Por lo tanto, son parte de esta responsabilidad y con eso quería terminar. Muchas gracias, Pepe, y disculpa qué ocurrencia. Todo el sistema. María Cecilia, adelante. Totalmente de acuerdo con Berit. La excusa de que los empresarios se deben exclusivamente a la empresa y que ellos generan puestos de trabajo y pagan impuestos y por lo tanto están cumpliendo su rol, primero es falso y segundo es insostenible ya en un país como el Perú. A lo mejor en Suiza, ¿no? En Dinamarca, hay empresarios que puedan sostener eso y sea válido, pero en el Perú no lo es. Y lo cierto es que el desarrollo, en la historia del desarrollo de los países en el mundo, ha sido guiada por los líderes empresariales y por los pensadores. Y lamentablemente en el Perú no tenemos ni pensadores ni tenemos líderes empresariales que estén asumiendo su rol de guiar el país. Entonces, creo que... Muy importante eso, ¿eh? Repítelo porque yo creo que te escuche eso. Dale. Es sumamente importante. No tenemos pensadores. ¿Dónde está la academia? La academia está totalmente fuera de la discusión. No tenemos gente que esté pensando qué es lo que sucede en el país y que esté evaluando cómo podemos resolver las distintas crisis que estamos enfrentando. Y tampoco tenemos líderes empresariales. En el Perú, lamentablemente, si bien existen algunos think tanks o do tanks o distintos movimientos que están buscando la defensa de la libertad económica, no tienen financiamiento. Y no tienen financiamiento porque los empresarios en el Perú sufren de falta de interés, ¿no? en financiar proyectos o son devotos de la Virgen del Puño, ¿no? Porque todos aquellos que dan la batalla y la lucha por las ideas no tienen suficientes recursos. Y lo más importante de todo, Pepe, es que la libertad económica es la primera de todas las libertades. De hecho, en la historia del desarrollo del mundo, y nuevamente lo vuelvo a traer porque si no volteamos a mirar la historia, no aprendemos. La libertad económica fue la primera de todas las libertades. La libertad económica es la que permite la apertura a las libertades sociales, a las libertades políticas. Sin libertad económica se caen todas las demás libertades. Y eso lo podemos ver en todos los países socialistas o comunistas que hoy están en el poder y donde los ciudadanos no tienen libertades. Entonces, creo que es sumamente importante
poner estos temas de discusión y hacer un llamado a los líderes empresariales. Este país necesita líderes, y ¿qué puede ser más poderoso que todo el sector privado junto en bloque sacando adelante el país? Eso es lo que los ciudadanos en el Perú queremos. Y la mayoría de los ciudadanos en el Perú somos buenos peruanos que queremos un país bueno para todos, un país desarrollado donde todos los peruanos tengan igualdad de oportunidades. No queremos economías ilegales, no queremos crimen organizado, no queremos corrupción, no queremos informalidad. Necesitamos una reforma política que permita que los ciudadanos en el Perú puedan efectivamente cumplir sus sueños. ¿Qué peruano no quiere tener una casa propia? No quiere que sus hijos no pasen hambre, no quiere mandar a sus hijos a la universidad y que puedan tener un futuro. ¿Quién quiere vivir en un asentamiento humano sin agua, sin saneamiento, teniendo a sus hijos que mandarlos caminando al colegio? Muchos de los niños dejan de ir al colegio porque tienen que trabajar. ¿Cuál es la realidad de las niñas y adolescentes en el Perú que tienen que dejar de ir al colegio porque en sus colegios no hay agua y saneamiento, porque no tienen acceso a productos sanitarios? ¿Cuál es realmente la realidad que enfrentan todos los peruanos? Y los que tenemos voz, tenemos la obligación de ejercer esa voz, y tenemos la obligación de que los líderes, de hacer que los líderes políticos nos escuchen y nos rindan cuentas. Pero no podemos decir que es solo responsabilidad de los políticos. Nosotros tenemos una responsabilidad por haber dejado la cancha libre y haber permitido que estos personajes tomen los espacios públicos. Pero ¿cómo logramos que los mejores entren a la política si tenemos esta judicialización de la política, o, como dice Berit, la politización de la justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos? Y tenemos que asumir una responsabilidad. Este es el único país que tenemos. No importa si hay gente que tenga doble nacionalidad, este es el único país que tenemos y no podemos abandonarnos. Tenemos que jugárnosla por este país y tenemos que realmente construir un país. Es una obligación que tenemos, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos. Yo no quiero que mis hijos vayan a terminar su vida en otros países. La gran mayoría de chicos, de los hijos de los líderes empresariales, están estudiando fuera. ¿Cómo vamos a lograr que esos chicos regresen al Perú? ¿Cómo vamos a lograr capturar ese capital humano y traerlo a nuestro país para generar el desarrollo si el Perú no tiene oportunidades? Y para eso necesitamos involucrarnos en política. Cada uno desde sus espacios tiene que involucrarse en política. No podemos simplemente hacer responsable a Pedro Castillo y claro, Pedro Castillo es responsable. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú por este país? Muy bien, María Cecilia. Muy importante lo que has dicho tú, y también lo que ha mencionado Berit antes. Y además, yo soy consciente de todo lo que tú has mencionado. Lo venimos haciendo nosotros hace más de 2 años, ¿no? Y hemos tenido muchísimas dificultades para formar en algún momento lo que definimos como Frente Democrático, de todos los líderes, y la necesidad de los vírgenes del puño, que nunca dieron la ayuda y el apoyo que se requiere y se necesita, y que no se dan cuenta de que eso es un boomerang que va a ir en contra de ellos también, de sus familias, de sus hijos, de todos, ¿no? Este tema es un tema prioritario que vengo yo diciéndolo permanentemente en mi programa y en los grupos en los cuales pertenezco. Yo creo que es necesario y conveniente hacerlo a través de toda la prensa, que también es pasiva, que es una prensa dedicada a otros menesteres y no a buscar el desarrollo del país. Entonces, sí, libertad económica, sí, libertad económica es lo principal. Sin libertad económica nadie tiene ese derecho a poder siquiera vivir con la tranquilidad que todo ser humano requiere y necesita. Berit, ¿quieres agregar? Ya estamos en las finales. Les voy a dar unos minutos a cada una
les ruego que seamos lo más cortos posible. Muy importante el enfoque. Berit, lo que quiero decir es que les voy a pedir que traten de ser un poco lo más corto posible porque se nos va el tiempo, ¿no? Entonces pasa Berit, después pasa María Cecilia y termino yo, si les parece bien. Muchas gracias. Berit. Creo que es sumamente importante tener en cuenta que el mundo ha cambiado, ¿no? Y desde una perspectiva geopolítica que finalmente nos afecta, el mundo ya no está luchando entre capitalismo y comunismo. El mundo está luchando contra algo que es mucho más grave. Estamos luchando entre la libertad y la democracia contra el autoritarismo. Y Latinoamérica es un ejemplo patético y lamentable de esa realidad. Y si para enfrentar este autoritarismo, ¿no?, necesitamos la fuerza del sector privado. O sea, yo he sido empresaria toda mi vida y cuando tengo una especie de despertar, me doy cuenta de lo irresponsable que había sido al no involucrarme. No digo que sea necesario 100% en política, pero sí estar involucrados un poco en política y un poco ver la realidad de la pobreza y las necesidades del Perú. Entonces, este autoritarismo, que es una pandemia en el mundo, y lo estamos viendo en las grandes potencias, lo estamos viendo en China, lo estamos viendo en Rusia, lo estamos viendo en Irán, lo estamos viendo en este gran eje que intenta manejar el mundo, lo estamos viendo en los BRICS. Brasil no es un gobierno autoritario, pero le encantaría serlo, porque es amigo de todos los autócratas. Entonces hay un gran peligro, y el peligro en Latinoamérica tenemos a Cuba, tenemos a Venezuela, tenemos a Nicaragua, tenemos este estado fallido que es Bolivia, y algunos que están saliendo y otros que se quedan en eso. Entonces los empresarios tienen que tener en cuenta que esa es la realidad, y en el momento en que se inserta el autoritarismo no sale. Lo estamos viendo 65 años de dictadura en Cuba. Entonces, es un peligro, y para defender sus propios intereses, ellos tienen que luchar junto con los políticos, ¿no? Y financiar, como claramente lo ha dicho María Cecilia, financiar este tipo de proyectos. En la época de la pandemia, ¿se cayeron todas las empresas? Sí, se cayeron todas. Pero ¿cuáles fueron las que se recuperaron? Se recuperaron las grandes empresas a costa de muchas pequeñas empresas que no lograron salir adelante y desaparecieron. Y eso es algo que tiene que tener en cuenta, porque sí, hay una fortaleza en el sector privado, pero especialmente en aquellas grandes empresas que, como dicen en la jerga cotidiana, se tienen que mojar. O sea, llega un momento que se tienen que mojar. Y eso no lo llegan a entender, porque no es por el bien del Perú, es por el bien de sus propias empresas que se tienen que mojar. Y defender conceptos, ¿no?, ya yendo a la educación, como la familia, que las vamos a perder, porque con estas agendas 2030 también estamos perdiendo conceptos como la familia. Tú sabes que en todo el documento de la Agenda 2030, que tiene casi 10.000 palabras, se utiliza una sola vez la palabra familia, y es para referirse a las familias pobres. No se defiende el concepto de la familia. Propiedad privada tampoco se menciona. No se habla de libertad. Tú sabes que mencionan una sola vez la palabra libertad para referirse a agua libre de impurezas. Entonces, muy bien, que me se nos va el tiempo. Okay. A mí me cortan. Tengo 3 minutos, por favor. Te regreso contigo. María Cecilia. Gracias, Pepe. Lo que pasa es que se nos va el tiempo. Gracias, Pepe. Yo ahí discrepo con Berit en el tema de la Agenda 2030. La Agenda 2030, en realidad, lo que se refieren son a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si uno los lee, nadie puede estar en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo cierto es que los países tienen que lograr la sostenibilidad y tienen que lograr el desarrollo. En el caso nuestro,
los líderes empresariales están totalmente ausentes de los espacios, aunque se molesten conmigo, que es algo que suelen hacer a menudo, ¿no? Podemos ver los líderes empresariales en Chile, en Colombia, en México, y tienen una actitud completamente distinta de cómo salen públicamente, de cómo financian think tanks, de cómo financian reformas de políticas públicas, de cómo hablan y cómo se enfrentan a los gobiernos, ¿no? Pero yo quiero señalar una frase que es sumamente importante. No hay empresas sostenibles en países que no lo son. Y el Perú no es un país sostenible. De hecho, el Perú está muy cerca de convertirse en un estado fallido y los líderes empresariales no están viendo cuál es la realidad de nuestro país. Yo creo que los peruanos tenemos una obligación y tenemos la obligación de construir un país. Y quienes más posibilidades tienen son quienes más tienen. Y esa es una realidad innegable y tenemos que asumir esa responsabilidad por el bien del país y por el bien de nuestros hijos. Ok, muchas gracias. Nos queda más que un minuto. Primero para agradecerles, pedirles disculpas a ambas por las interrupciones, pero las conversaciones son necesarias porque no nos vamos, pues no tenemos tanto tiempo, pero sí me gustaría que ustedes contribuyan también con lo que nosotros hacemos. Así que voy a trasladarles una invitación a una reunión para tratar estos temas, este tema específicamente. Y estoy seguro que voy a contar con la presencia de... Lo que quiero al final es agradecerles mucho. Yo creo que este programa... Quisiera pedirte medio minuto para mi derecho de réplica. Vení, pásamelo por esto, pero no tengo más tiempo, me cortan ahorita. Muy rápidamente, porque creo que es fundamental y hemos tocado un tema que es crucial. Yo he estudiado los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el problema no es lo que dice, el problema es lo que no dice. No dice nada sobre la familia, no dice nada sobre la libertad. Pero no importa eso. Las Naciones Unidas se crean para preservar la paz en el mundo. Y eso es algo que estamos perdiendo. Y el otro tema es que el documento fundamental de la Organización de Estados Americanos es la Carta de Derechos Humanos. Y esa Carta de Derechos Humanos se está dejando de lado. No digo que no puedan trabajarse objetivos de desarrollo sostenibles con cierta lógica, pero con una coherencia. Me están cortando, Benítez. Sí, pero me están cortando. No quiero, discúlpame, pero agradeciéndoles nuevamente, como les he dicho, quiero hacer viral este programa. Seguramente hay mucha gente que necesita escucharlo, verlo y que necesita actuar, que es lo más importante. Muchísimas gracias, mil disculpas por las interrupciones. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos también, a todos los asistentes. Y vamos Perú, sí podemos.